Bueno, buenas noches a las personas que se van a conectar, que van a ver este video. Dios les bendiga. Vamos a esperar un poco a que se puedan conectar más hermanos, más amigos de la iglesia. Es una gran bendición poder hoy compartir la palabra de Dios. Es un gran privilegio que podamos todos los días acercarnos a la palabra de Dios para ser nutridos. Buenas noches, Dios les bendiga. Ya se están conectando algunos de más hermanitos, se están conectando. Sean todos bienvenidos a este tiempo de la palabra, a este tiempo de tener comunión, ¿sí? La palabra de Dios habla acerca de que los hermanos tenían comunión los unos con los otros. Pero ese término comunión no solo tiene que ver con compartir, con tener espacios para poder socializar y participar de un momento de interacción. Uno de los propósitos principales de la comunión era que tenían como eje la palabra de Dios. Amén porque tú invites a tu amigo o a tu hermano a una hamburguesa, a un café, pero que todo lo que puedas desarrollar lo puedas hacer como fundamento la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Ya tenemos varios hermanos y amigos conectados. Vamos a darle gracias a Dios por este espacio y que sea Él direccionándonos. Espero que esté en su casa cómodo, que esté en su casa concentrado, que si es posible pueda estar en su habitación o en su estudio, o si está en su trabajo o le cogió la tarde y no pudo llegar a su casa y está donde un familiar y está viendo este video, esta transmisión ahí en donde su familiar o en la visita que está haciendo. Le invito para que levantemos una oración, ¿sí? Para que le demos gracias a Dios porque fue un día donde Él nos ayudó, nos sustentó y nos dio fuerza para trabajar y desarrollar todo lo que hicimos, ¿sí? Le invito a que cierre sus ojos, que le dé gracias a Dios. Si le queda fácil poner musiquita de adoración instrumental ahí en su casa, amén por eso. Eso genera también un tiempo y una atmósfera muy bonita para que la palabra pueda caer a esa tierra regada por la lluvia de la adoración. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre amado, hoy te damos gracias esta noche, Señor. Te damos gracias porque eres bueno y eres fiel, Señor. Te damos gracias, Señor, porque es por tu misericordia que nos permites recibir todos los días más y más de ti. Tú eres tan bueno que permites que tu sol salga sobre buenos y malos. Permites que la lluvia que da fruto, que hace que la tierra germine, produzca a justos e injustos, Dios. Tú tienes un corazón bueno y compasivo. Ayúdanos a tener tu corazón, Señor. Ayúdanos a entender la forma como tú ves a la humanidad, la forma como tú ves a tu creación, Señor. Hoy oramos, bendito Señor, no solo dándote gracias porque hoy podemos escuchar tu palabra, sino gracias también porque permitiste, Señor, que ese sol saliera para buenos y malos, justos e injustos, Señor. Gracias por no hacer acepción de personas. Gracias, bendito Señor, porque el único deseo que hay en tu corazón en este tiempo es salvación. No hay otra palabra. No hay otra palabra en este tiempo, en estos últimos tiempos, que palpite más fuerte en tu corazón que la salvación, Señor. Y queremos estar alineados, Dios, a esa verdad. Y queremos, bendito Dios, clamar por esa verdad, por ese corazón tuyo. Queremos estar en el palpitar de tu corazón. Queremos escuchar, Dios, ese palpitar de tu corazón.
que sabemos que fuertemente palpita por la humanidad, Señor. Te damos muchas gracias, oramos porque nos direcciones para que la palabra llegue a tierra fértil, Señor. Y si de pronto hay pedregales, si de pronto hay corazones que tienen ramas, bendito Dios, que quieren ahogar la palabra, declaramos, Dios, que este tiempo es un tiempo donde los afanes se quitan. Este es un tiempo donde la tierra que está árida empieza a ser fértil por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú muestras las características de la tierra con un propósito. Y es que podamos entender que para cada tierra, para cada característica del corazón, hay una solución, Señor. Y hoy queremos estar inmersos en tus soluciones. Hoy queremos acercarnos al Dios que trae respuestas. Hoy queremos acercarnos al Dios que nos enseña, que nos muestra el camino por el cual debemos de caminar. Hoy queremos, bendito Señor, acercarnos a ti, Dios eterno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, direcciónanos con tu Santo Espíritu. Direcciónanos con tu presencia, Señor. Hoy anhelamos de ti, Señor. Llena nuestras vidas, nuestros hogares, bendito Dios. Declaramos que nuestros corazones, bendito Rey, están fijos en Cristo. Nuestros ojos hoy están fijos en Cristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey. Amén y amén. Bueno, amados, espero que cada uno tenga su Biblia, su libreta de apuntes. Es muy importante. Hasta como práctica, el escribir mejora el aprendizaje. Como práctica, el escribir mejora la memorización. No porque sí nos piden cuadernos para ir a estudiar al colegio o a la universidad. Es una forma como nosotros podemos prestar mayor atención y como podemos captar mejor la información, y aún si se nos olvida podemos ir a nuestros apuntes para revisar lo que tal vez pensábamos y recordábamos. Yo recuerdo algo que escribí, algo que el Señor me permitió entender a través de la predicación. A veces uno no lo tiene presente en el momento, pero uno va a los apuntes y es tan enriquecedor poder volver a escudriñar a través de los apuntes. Entonces es un muy buen hábito, ¿sí? Es un muy buen hábito. Y yo sé que cada uno de ustedes, cada vez que necesitan prestar atención a algo, tienen que anotar, ¿sí? Tienen que anotar. Hasta cuando les van a pedir hacer los mandados, son muchas cosas. Venga, mejor anóteme que se me olvida, ¿sí? Y es una forma como nosotros podemos mejorar la atención y el captar mejor la información. Bueno, amados, hoy el tema que vamos a compartir es un tema que hace parte en la naturaleza del creyente, ¿sí? Hace parte de la naturaleza y de lo que somos como personas que creemos en Jesús, que profesamos una fe. Y el tema que hoy vamos a hablar es el siguiente, dice: el justo vivirá por la fe. Ese es el título del tema. Sé que lo copié de la Biblia, ¿sí? Y pues, qué mejor que copiar todo de la Biblia, amén. Ese es el título del tema, para que lo puedas tener ahí escrito. El justo vivirá por la fe. ¿Eso a qué nos lleva? A entender algo, a tener una claridad enorme de que toda nuestra vida vamos a necesitar de la fe. De que para Dios es muy importante que el creyente camine en fe. De que la fe es algo indispensable para nuestra vida. De que la fe es algo innegociable. Tanto así que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es algo que nosotros debemos de entender, de caminar y de contagiar, ¿sí? La fe.
La fe es algo en lo cual nosotros tenemos que trabajar constantemente. La fe es algo que debemos de ejercitar. Es lo que Dios dejó aquí en la tierra para poder relacionarnos con Él. Cuando estemos en la eternidad no vamos a necesitar de fe. Y ahorita en unos minutos vamos a ver y a estudiar un poquito lo que es la fe. Sé que algunos conocen textos acerca de la fe, pero siempre es importante entender y repasar y recordar, ¿sí? Y afianzar los principios en los cuales nosotros debemos de caminar como personas que profesamos seguir a Jesús. A Jesús le caracterizó la fe, tanto así que Él es llamado el autor y el consumador de la fe. Sí, nuestro Maestro, nuestro Salvador, Jesucristo, es quien crea la fe, ¿sí? Y quien firma la fe. El inicio de la fe, el fin de la fe, Cristo Jesús. En Cristo Jesús encontramos el modelo de cómo debemos de andar en fe. En Cristo entendemos lo que es en sí el significado de la fe. Bueno, amados, creo que si llevamos a nuestro corazón el hecho de que todos los días como creyentes necesitamos fe, creo que vamos a ganar mucho, ¿sí? Buenas noches a todos los hermanos, Dios les bendiga, gracias por sus buenos saludos y sus bendiciones, ¿sí? Dios les bendiga abundantemente. La fe, ¿sí? La fe, necesaria, ¿por qué? El justo vivirá por la fe, ¿sí? No hay otra cosa que podamos negociar, no. Es que el justo también puede vivir desarrollando unas formas, unas conductas. El justo vivirá por la fe, ¿sí? Vivirá por la fe. Nuestra vida como creyentes, como personas, se construye por la fe. Y Romanos el capítulo 1, versículo 17 nos da un abrebocas de este tema tan hermoso y este principio tan importante que nunca debemos de olvidar, amados, ¿sí? Nunca debemos de olvidar. Voy a leer Romanos el capítulo 1, versículo 17 en la versión Reina Valera. Dice lo siguiente, desde el versículo 16 voy a leerlo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, nuestro versículo principal. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el apóstol Pablo está citando un texto que él conocía, ¿sí? Recordemos que para ese momento el apóstol Pablo no tenía los evangelios. No estaba constituido el Nuevo Testamento que hoy tenemos nosotros. La pregunta es, entonces, ¿qué era lo que él tenía como lectura bíblica? Entendemos que ellos tenían la Torá, ¿cierto? Lo que denominamos nosotros el Antiguo Testamento. Y él citó algo del Antiguo Testamento para hablar acerca del justo que vive por la fe. Y voy a leer nuevamente este versículo 17, pero en otra traducción más dinámica, que es la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, dice, esa buena noticia, el Evangelio, recuerden, el Evangelio es buenas noticias. Amén. ¿Sí? El Evangelio son buenas noticias. Dice, nos revela cómo Dios nos hace justos ante ¿qué? Ante sus ojos. ¿Sí? En el Evangelio Dios nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. A veces no vas a parecer justo ante los ojos de otras personas, ante los ojos de otras cosas, de otras circunstancias, de otros contextos. Pero el apóstol Pablo fue muy sabio
Y más siendo un hombre que había cometido tantas situaciones complejas persiguiendo la iglesia y matando a muchos creyentes porque estaba en un engaño. Y él dice que la buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Recordemos, el caminar creyendo que somos justos delante de los ojos de Dios es un proceso que inicia y termina siempre teniendo fe. Desde que tú te levantas, vas a necesitar creer que Dios te ha hecho justo delante de sus ojos hasta el momento en que te acuestas. También por la fe. No hay otra forma para que tú puedas entender que Dios te ve como alguien justo. No hay otra forma. Porque es algo que se revela a través del Evangelio de principio a fin por medio de la fe. Y es a eso lo que la palabra denomina justo. Alguien justo es alguien que es recto delante de los ojos de Dios. ¿Y cómo yo puedo ser justo y recto delante del Dios que es santo, santo, santo? Sé que muchos tienen la respuesta. Sé que muchos están pensando en ese nombre. Sé que muchos se alegran al tener ese pensamiento. Sí, Jesús, Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, es la respuesta para nosotros ser justos delante de los ojos de Dios. Porque no hay nada que puedas hacer hoy, ni mañana, ni toda la semana. No puedes hacer nada para hacer que tú puedas ser justo delante de los ojos de Dios, porque es por la fe. Amén. Es por la fe. El justo debe de entender eso. Nosotros como justos debemos de entender que solo podemos ser vistos delante de Dios como hombres rectos a través de la obra redentora de Cristo. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y ese es uno de los mayores conflictos que podemos vivir como creyentes. El conflicto de creer como Dios nos ve. Y esa es una de las cosas que Satanás más va a atacar en la vida del creyente. Va a atacar su identidad delante de Dios. Y ahí se va a afectar tu vida de oración, se va a afectar el hecho de que tú puedas creer en que Dios puede cumplir sus promesas en ti, porque tú no te ves justo delante de los ojos de Dios. Te has puesto unas asignaciones de justicia para poder lograr ser visto recto delante de los ojos de Dios, pero escúchame bien, es imposible, es imposible. Es imposible que tú a través de tus acciones puedas lograr ser visto, justo y recto delante de los ojos de Dios. Imposible. No hay forma, no hay forma. ¿Sí? No existe tal individuo. Solo Jesucristo. Y es a través de Cristo que nosotros logramos esa justicia. ¿Sí? Es a través de Jesucristo. No hay otra forma. No hay otro tipo de asignaciones, no hay otro tipo de liturgias, no hay otro tipo de formas, no hay otro tipo de estructuras, de parámetros para que tú puedas ser visto justo y recto delante de los ojos de Dios, amado justo de Dios. Es por la fe. Y por eso es tan importante que trabajemos en nuestra fe. Porque si trabajamos en la fe, en el creer, en creer que Dios nos ve como gente justa, tu oración va a cambiar. Las respuestas que vas a tener en Dios van a cambiar. Las luchas que tienes van a cambiar. Porque tú vas a ser una persona
que entiende que tiene una lucha, pero que cree que Dios le ve como alguien recto y libre. Y te vas a presentar delante de Él creyendo que Él ya te ha hecho justicia de tu adversario. Y esa es la lucha del creyente. Creer que es justo delante de los ojos de Dios. Romanos 3, 24, 26 dice lo siguiente. Dice que la justicia, Romanos capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, ese es el tiempo que Dios miró para manifestar su justicia. ¿Y cuál es su justicia? La justicia que hace que el hombre pueda ser visto delante de Él como alguien recto. El pecado se tuvo que pagar un precio por el pecado, ¿sí? Un precio muy alto, un precio que ninguno de nosotros podríamos pagar, un precio tan alto que el mismo Hijo de Dios tuvo que dar su vida. Ese fue el precio que tuvo que pagarse por el pecado. Dios es un Dios justo y tenía que pagarse por el pecado. Y Cristo Jesús dio su vida para pagar por ese pecado, para que nosotros pudiéramos en fe lograr ser vistos delante de Dios como alguien recto. Y eso es solo por la fe, amados. Es solo por la fe. Si tú entras a tu cuarto de oración con tus razonamientos, con tus recuerdos, con tus pensamientos, con tus imposibilidades, jamás vas a poder lograr verte como alguien justo delante de Dios. Es por la fe. Tú tienes que creer en la obra redentora de Cristo Jesús, en que tú eres alguien que puede ser visto por los ojos de Dios como alguien recto y como alguien justo. Fue lo que hizo Jesús. Fue lo que hizo Jesús. Tal vez algunos pueden decir, pero es que tiene que pagar, o yo tengo que pagar, o alguien tiene que pagar. Sí, fue Cristo quien pagó. Fue Cristo quien pagó nuestra salvación y nuestra vida eterna. De ahí para adelante tenemos que vivir una vida en confianza, en fe y en obediencia a Dios. Y ya vamos a ver lo que la palabra de Dios menciona cuando Dios ve a alguien o un hombre de fe. Tiene unas características, ¿sí? Por ahí hay una frase que dice que la salvación es gratuita por la fe, el discipulado y el seguir al Señor cuesta toda la vida, pero aún el dar tu vida y entregar y sacrificarte y hacer tantas cosas por el Señor lo haces por fe, porque eso no vale nada si no fuera por la obra de Cristo, si no fuera por lo que Cristo hizo. Él es el mediador, Él es el que le da valor a lo que nosotros desarrollamos para Dios, ¿sí? Y no existe ningún tipo de sacrificio que pueda superar el sacrificio de Jesús. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en gratitud a Dios. El que mucho se le ha perdonado, mucho va a amar. Y solo es gratitud e inspiración por lo que Dios hace a través de nuestras vidas. No es otra cosa. No es un sumario de lo que yo pueda desarrollar para verme como alguien justo y recto delante de Dios. No, así caminaban los fariseos, ¿sí? Así caminaban las personas que no entendían el corazón de Dios. Pero nuestra oración hoy es para que juntos podamos conocer el corazón
de nuestro Salvador. Bueno, todo esto que les estaba hablando era para poder entender la palabra justo. Ya entendemos lo que es justo, ¿sí? Ya entendemos por qué somos justos. Ya entendemos por qué logramos ser vistos delante de Dios como gente recta. Ahora lo que sigue es que ese justo, esa persona que es recta delante de los ojos de Dios, vivirá por la fe. Hermoso eso. Porque si fueran obras, diría, el justo por sus obras vivirá. Pero dice, el justo por la fe vivirá. Parece ser que ese tipo de justo, como ya lo había dicho antes, necesita creer cosas que tal vez no está viendo en su vida. Y al creer en esas cosas que necesita creer que pasen en su vida, logrará vivir. El justo por la fe vivirá. Este es un camino donde nuestra fe será probada. Este es un camino donde nuestros corazones siempre van a estar necesitando de la fe. Nuestra vida de oración va a necesitar de fe. Y no estoy hablando de la fe que vas a entrar como un atleta, como la persona más poderosa, ¿sí? Como la persona que saca pecho por su fe y rompe la puerta para entrar a su cuarto de oración. No. Estoy hablando de aquel que lucha por creer que puede llegar a ser justo delante de Dios, porque se conoce, pero que quiere tomar la verdad de Cristo y la cruz del Señor para creer que todo lo puede en Él, porque Él le fortalece. Amén. De que puede ser un buen padre porque Dios le fortalece. De que puede ser visto delante de Dios como un excelente padre porque Cristo dio su vida en la cruz y puede lograr esa persona sin que Dios ve. Dios es la persona que más esperanza trae a nuestras vidas. A veces nos acercamos a Él pensando en tantas cosas menos en las que Él piensa que nosotros somos. Y tal vez tú te acercas a Él y Él te ve como la persona victoriosa, que puede ser libre de toda adicción, la persona que ya es libre, la persona que puede alcanzar esos logros, pero tú llegas sin esperanza. Y ahí es cuando necesitamos la fe. Ahí es porque el justo por la fe vivirá. ¿De dónde el apóstol Pablo sacó esta frase? Porque recordemos, él dijo en Romanos 1:17, como está escrito. Hermoso el ejemplo que nos da el apóstol Pablo. Todo lo que él hablaba, lo hablaba de lo que estaba escrito. Así nosotros debemos también de vivir. Vivir de lo que está escrito. Como Jesús también se defendió en medio de la tentación, le dijo a Satanás, como está escrito. Nuestras vidas tienen que ser vividas como está escrito. Es la mejor forma de vivir, ¿sí? Es la mejor forma de afianzar nuestra vida como creyentes, es siempre ir a como está escrito. Y el apóstol Pablo menciona un texto que está en Habacuc, el capítulo 2, versículo 4. Les invito por favor a que lo podamos leer, que lo busquemos. Habacuc, ¿sí? Sé que es un libro de los profetas menores, chiquito, a veces es difícil encontrar. Los que tienen celular, pues les queda más fácil. Y vamos a encontrarlo, Habacuc, después de Miqueas, Nahum, Habacuc, antes de Sofonías, ahí lo encontramos, capítulo 2, versículo 4. Dice lo siguiente, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sí? Nuevamente, en la Nueva Traducción Viviente, aquel cuya alma no es recta es arrogante,
pero el justo por la fe vivirá. Otra traducción también dice, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Y el apóstol Pablo estaba mencionando este texto en Romanos, el capítulo 1, 17. El justo vivirá por la fe. La persona que es, dice, aquel cuya alma no es recta es arrogante, mas el justo, el que se comporta fielmente, por la fe vivirá. Y qué hermoso esto, ¿sí? Porque una de las cosas que Dios no desea y con las cuales Dios no convive es con la arrogancia. Y es una de las cosas que nosotros debemos de quitar de nuestro corazón, ¿sí? Debemos de quitar toda arrogancia de nuestra vida. A veces la arrogancia nos hace creer de que estamos caminando en rectitud. A veces nuestra arrogancia nos hace creer de que nuestras obras son perfectas. Pero el justo por la fe vivirá. Ese justo que entiende en humildad que depende de su Señor para ser visto delante de Él como alguien recto. Y aún si desarrolla una obra excelente o hace cosas muy buenas, entiende que solo por la fe y la misericordia en el Señor y solo por lo que Cristo hizo, esa obra tiene valor en Él. El justo, ese es el motor del justo. El motor del justo es la sangre de Jesucristo. Un justificado va a tener pasión para adorar porque entiende cuánto se le ha perdonado. Entiende que su canto, su servicio, su trabajo, la excelencia que pueda tener solo tiene sentido por la obra redentora de Cristo Jesús. Es ahí donde eso cobra crédito, ¿sí? Lo demás simplemente hace que nuestra alma no sea recta, ¿sí? Recordemos, el justo vivirá por la fe. Nosotros vivimos por la fe. Ahora, ¿qué es fe? Sé que muchos han leído ese texto que está en Hebreos 11:1. Pero de pronto para los hermanos que no lo han leído y para los que ya lo leyeron, sé que la palabra de Dios es como una mina de oro. Entre más cavas, más oro vas a sacar. Entre más escudriñes esos textos, Dios más va a bendecir tu vida con enseñanzas hermosas. Hebreos 11:1 dice lo siguiente, que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es la certeza de lo que no vemos. ¿Sí? Nuevamente, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Sí? Eso es fe. Cuando tú entras a la oración a buscar al Señor, tal vez no has logrado los objetivos que te has propuesto, pero estás convencido en el Señor, por la fe que Él produce en tu corazón, que van a suceder esas cosas. Dios empieza a producir esperanza. Esa es una de las cosas que trae la fe en el corazón. Esperanza, amados. La fe produce esperanza. Cuando perdemos la esperanza, nuestra fe está siendo afectada. Nuestra fe está siendo afectada fuertemente. Y recuerden que Satanás, una de las cosas que más va a atacar también es la fe. Porque él sabe que la fe es una forma como el hombre puede relacionarse con Dios. Es una forma como el hombre puede confiar en las cosas que no han llegado. Es una forma como el hombre puede, es como una brújula que me ubica, ¿sí?, en el lugar donde debo de estar. Eso produce la fe. Y quiero leer una parte de Hebreos, el capítulo 11. Que en este momento usted pueda decirle al Señor: Señor, yo quiero crecer en mi fe, yo quiero caminar en fe. Señor, yo soy un justo, por lo tanto, por la fe viviré. ¿Sí? Hebreos, el capítulo 11.
Versículo 1. Es pues la fe. Acá tengo una versión, bueno, Reina Valera. Es pues fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay otra versión que dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se espera. Y sí, la esperanza puede ser eso, ¿sí? Algo que empieza a producir en mi interior una esperanza que me hace creer que va a llegar. Por eso la oración produce esperanza. Y cuando produce esperanza sobre algo que tú dices, esto está destruido, esto no tiene patas, esto va a ser muy difícil, no voy a ser capaz, no lo voy a lograr, este nuevo reto es muy difícil para mí. Pero cuando tú entras delante de Dios creyendo que tú eres visto delante de Él como alguien justo y diciendo, Señor, aquí estoy, quiero creer, ayúdame para creer, bendito Dios, que puedo salir de esta condición, ayúdame para creer que puedo avanzar en este reto que tengo, Señor, que puedo lograr las cosas que debo de lograr, puedo terminar mi carrera universitaria a totalidad, puedo ser un excelente padre, un excelente trabajador, puedo ser alguien de testimonio en medio de mi hogar, puedo ser alguien que sea de bendición para otras personas, Señora, y empieza a crecer la esperanza en tu corazón, en esas cosas que tal vez no están, pero que tú crees que van a llegar. Y yo sé, Señor, que tú me vas a dar la capacidad y lo voy a lograr. Yo voy a salir de esta atadura, yo voy a salir de esta adicción, yo lo creo en el nombre de Jesús. Y Satanás por ahí, pero pues no lo veo, ¿sí? Y tú puedes callarle la boca diciendo, es que la fe no se trata de ver, la fe se trata de creer, de tener esperanza, de decir que Dios lo puede hacer, que viene pronto, ¿sí? Que viene pronto, que Dios lo va a lograr, que está pronta esa liberación para mi vida, de que Dios me ve como alguien justo y recto y que puedo caminar una vida en santidad en mi Señor, no por mis obras, no por mi perfección, por la fe en mi amado Señor Jesús, que me ayuda y que me sostiene y que me fortalece. En el versículo 32 nos da un ejemplo de todas las cosas que produce la fe. Y antes muestra unos personajes que por la fe hicieron tantas cosas, ¿sí? Y ya después podemos tener tiempo. Ustedes pueden tener tiempo para leer más adelante acerca de la fe de David, ¿cierto? Una persona que cometió tantos errores, pero le menciona que por la fe también David hizo cosas. Sansón, ¿cierto? Que podemos decir que fue una persona que no fue efectiva en el llamado que Dios le dio, pero tuvo fe y Dios le ayudó. Y pudo terminar sus últimos días cumpliendo lo que Dios le había llamado a hacer, y era destruir a los filisteos, a los príncipes de los filisteos. ¿Sí? Tal vez no lo desarrolló como Dios quería que ese plan se desarrollara, pero cumplió el propósito por el cual Dios le llamó y por la fe lo logró, aún siendo ciego, sin ojos, destruido, humillado. Por la fe logró cumplir el propósito de Dios. Y no importa las pérdidas que tú puedas tener hoy en tu vida, por la fe, aún en medio de esas pérdidas, tú puedes cumplir el propósito de Dios. Amén. Aunque estés viviendo cosas que Dios no había planeado para tu vida, que Dios no había deseado que se desarrollaran para tu vida, eso no quiere decir de que no puedes cumplir el propósito de Dios. Sí, con pérdidas, sí, con situaciones complejas, pero tú puedes por la fe cumplir ese propósito de Dios. Hay esperanza para ti, hay esperanza para cada uno de nosotros. Menciona tantas personas, pero quiero solo mencionar unos puntos y unas características que produce la fe. Después del versículo 32, en ese capítulo 11, menciona que por la fe conquistaron reinos. Por la fe recibieron lo que Dios había prometido. Que por la fe cerraron bocas de leones. Que por la fe apagaron fuegos impetuosos. Que por la fe
escaparon de morir a espada, que por la fe, dice acá que de su debilidad, la debilidad la convirtieron en fortaleza, amados. La fe es un elemento tan importante en nuestra vida cristiana. Es indispensable, amados. Sí, es indispensable. Pero aquí hay algo muy bonito que me llamó la atención. Cuando nosotros mencionamos conquistaron reinos, nos ponemos como que nos sale más músculo, ¿cierto? Conquistaron reinos, gobernaron con justicia. ¿Cómo así que por la fe yo gobierno con justicia? ¿Cómo así que yo logro gobernar? Necesito fe para gobernar con justicia. Sí, porque a veces cuando tú administras sobre tu hogar, sobre tu trabajo, a veces no vas a tomar las mejores decisiones. Y para lograr esas buenas decisiones necesitamos creer en la palabra del Señor. A veces necesitamos humillarnos para replantear cosas en medio de nuestro hogar y lograr gobernar en justicia por la fe. Y creer que Dios lo puede hacer. Aún por encima de nuestros errores, aún por encima de nuestros fracasos, por la fe se puede gobernar con justicia. También recibieron lo que Dios, amén, cuando recibimos eso, decimos, eso es tener mucha fe, ¿sí? Recibir todo lo que se ha prometido, ¡wow! Eso es ser un héroe de la fe. Cerraron bocas de leones. Pensamos en Daniel, en sus amigos, unas cosas impresionantes. Y amén, eso es fe. Eso es fe. Y nos sentimos fuertes. Apagaron fuegos, tremendo. Daniel caminando en el horno de fuego. Sus amigos caminando en el horno de fuego. Escaparon de morir. Y acá hay algo muy importante que quiero que estemos atentos. Esto es fe. Pero también voy a mostrar que otras cosas son fe. O yo no lo voy a mostrar, la Biblia lo va a mostrar, ¿sí? Dice, por la fe, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Acá mujeres creyeron en que los esposos que ya no había nada que hacer por ellos, ellas creyeron y fueron resucitados de ese estado. Amén, una mujer que crea y que traiga resurrección su esposo en una condición llena de perdición, amén, y puede ser una mujer llena de admiración, ¿sí? O sea, todo este listado que mencionamos es digno de admiración, ¿sí? Una fe maravillosa, y es más que una fe maravillosa, es el poder que tiene la fe, ¿sí? Es el poder que tiene la fe. No miremos la persona en sí, miremos el regalo de Dios, ¿sí? Porque cuando nosotros miramos la persona en sí, tú dices, ¿y a qué hora voy a llegar? No mires la persona en sí, mira el regalo que Dios te ha entregado y el recurso que se llama fe. Ellos aprovecharon y la utilizaron. Hoy tienes la oportunidad de aprovechar y de utilizarla. Ahora, ya vimos un listado hermoso, ¿sí? Que tal vez muchos podemos decir, eso es fe. Y así es, eso es fe. Pero también esto otro es fe. Otros fueron atormentados. No aceptaron rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Amén por los hermanos que conquistan reinos, pero también amén por los hermanos que viven cárceles y prisiones y mueren. Eso es fe. Es tanta fe cerrar la boca de un león como vivir una prisión por el evangelio del Señor. Amén. Es la misma fe. Y tanto el que vive la prisión, el que vive el morir y entregar su vida, no puede menospreciar a aquel que tapa y cierra la boca del león, como tampoco el que tapa y cierra la boca del león por la fe debe de menospreciar al que da su vida y que es avergonzado y que es azotado. O el que conquistó reinos, ganó negocios, es exitoso por la fe. Pero el que ganó los negocios no puede menospreciar al que es avergonzado, desnudado
y muere pobre declarando el evangelio de Dios por la fe. Es lo mismo, es lo mismo. Con unos propósitos y unas características particulares diferentes, pero es el mismo principio. Se necesita tanta fe para conquistar un reino como para vivir una prisión por Cristo. Se necesita la misma fe que necesitas para cerrar la boca de un león, la necesitas para vivir azotes por Cristo Jesús. La misma fe que necesitas para reclamar las promesas de Dios y que se cumplan en tu vida, es la misma fe que necesitas para recibir maltrato de otras personas por el evangelio de Dios. Voy a seguir el listado. Dice, otros fueron apedreados, otros fueron aserrados, o sea, los cortaron en dos. Creo que fue el profeta Isaías que murió así. Otros fueron puestos a prueba, muertos a filo. Unos escaparon de muerte por filo de espada por la fe, pero otros también murieron a filo de espada por la fe. Amén. ¿Sí? Y se necesita la misma fe, porque ¿en quién miramos aquel que huye de la muerte del filo de espada por la fe? Esta persona no está huyendo por miedo. Eso lo vemos en Cristo Jesús. Está huyendo porque necesita cumplir un propósito en Dios, porque entiende que aún no ha llegado su día. ¿Sí? Y huye de la muerte por la fe. Jesús más de una vez huyó de la muerte porque lo iban a matar. El apóstol Pablo, ¿cierto? Daniel. Pero el apóstol Pablo después murió, ¿cierto? Lo decapitaron. Y es la misma fe que tienes, ¿sí? Porque tú dices, yo necesito seguir predicando el evangelio, yo no me puedo quedar acá, Dios me llamó a hacer un propósito y tengo que ir y predicar y hacer esto, ¿sí? Tengo que desarrollarlo. Es la misma fe para vivir así que para entregar tu vida. Dice, otros anduvieron de aquí para allí cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Es la misma fe para vivir este tipo de circunstancias tan difíciles. Personas que vivieron pobreza por la fe en el evangelio. Es lo mismo que aquellas personas que tuvieron fe para apagar fuegos impetuosos. Y ahí debemos de tener mucho cuidado, amados, porque no podemos hacer ciertas asignaciones de lo que es que Dios está respaldando a alguien y que Dios no está respaldando a alguien, ¿sí? Que si Dios te prosperó y te bendijo y Dios está contigo porque te prosperó y te bendijo, pero resulta que este otro hermano entregó su vida y vivió pobreza, pero sigue su fe firme en el Señor, entonces Dios no le respalda. Tenemos que tener cuidado con eso, porque recuerden que Cristo es el autor y consumador de la fe. Tampoco podemos exigirle a las personas a que vivan lo mismo que tú puedes vivir por la fe. Tal vez el propósito que Dios puso en ti requiere de esos logros, y es el mismo logro conquistar un reino o conquistar algo por la fe, es el mismo logro que vivir un azote y una prisión por el Señor. Es lo mismo, amados. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que significa la fe. Por favor, ¿sí? Seamos equilibrados en torno a lo que significa la fe. Amén. Dios quiere verte bien. Amén. El Señor quiere que tengas todo lo necesario. Pero no sabemos cuál es el propósito del Señor en torno a predicar el evangelio, ¿sí? Y podría pasar que Dios te llame a predicar el evangelio a una esquina, a unos pandilleros, y ahí perdiste la vida, ¿sí? Y es la misma fe que tú puedes tener cuando vas a ir a predicarle a tus compañeros del trabajo, que tal vez van a aceptar o no van a escuchar, pero es la misma fe. Debes de tener el mismo enfoque en el Señor. Eso es lo que significa la fe, ¿sí? Cuando vi ese paralelo de esos dos, como esos dos grupos de logros que se desarrollan por la fe,
hubo tanta paz en mi corazón, tanto refrigerio, pero también como una advertencia de parte del Señor para que tuviéramos cuidado de cómo nosotros podemos discernir lo que es fe y lo que no es fe. ¿Sí? Por ejemplo, mujeres recibieron en resurrección a sus esposos. Mujeres que decidieron creer que esa persona, su esposo que estaba viviendo una cosa crítica, que nadie, ya todo el mundo lo daba por muerto, esa persona decidió creer por fe. Dios trajo esa esperanza, ¿sí? Que ella pudiera esperar, lograr que Dios pueda hacer algo por esa persona que Dios también ama. Y recibió a su esposo en resurrección. Dios lo puede hacer. Y debemos de respetar esa fe que Dios coloca en el corazón de las personas y que desarrolla unos logros que, aunque son diferentes, se logra por la misma fe. Por eso les decía, no miremos la persona que utilizó esa fe o que desarrolló o que vivió en la fe en medio de esas circunstancias. No, miremos el regalo que Dios nos ha entregado, que se llama fe. ¿Sí? De ahí para adelante, tú eres quien decide cómo desarrollar esa fe. Creer en qué, ¿sí? Obviamente, nuestro fundamento, Cristo Jesús, ¿sí? Cuando yo digo creer en qué, es creer en lo que Dios puede hacer, lo que Cristo puede hacer. ¿Sí? No estoy diciendo creer en qué, en el aire, creer en la Pachamama, creer en Buda. No, no, no. Cuando yo digo que somos nosotros decidimos qué creer, es que nosotros decidimos lo que Dios puede lograr a través de esa fe. ¿Sí? Obviamente van a haber momentos en los cuales pues Dios no va a dar respuesta, ¿sí? Amén, por eso, ¿sí? No estoy diciendo de que por la fe de Dios va a hacer todo lo que nosotros querramos, no. Pero sí debemos de mantener la misma esperanza siempre en fe, creyendo. Jesús a todas las personas que les hizo milagros y que les dio libertad, les dijo, hágase de acuerdo a tu fe. ¿Sí? Bueno, amados, ya terminando, hay diferentes ejemplos de personas que a Jesús le sorprendió la fe. ¿No les parece interesante? Si cuando Jesús dice, grande es tu fe, yo necesito saber, si sorprendió el corazón de Cristo, yo necesito analizar esa persona, yo necesito estudiar esa historia, porque yo quiero también sorprender el corazón de Jesús. Amén. ¿Sí? Y la invitación es para que nos podamos esperanzar en eso. Que tú puedas mirar qué personas Jesús dijo, grande es tu fe. Yo nunca había hallado una fe así en Israel. ¿Sí? Yo nunca había hallado una fe así en la iglesia bautista. ¿Sí? Y que podamos tocar el corazón de Cristo en esa fe y en esa confianza de lo que Dios puede hacer. Debemos de analizar esas personas. No tenemos mucho tiempo para estudiar cada una de esas vidas, pero les invito, por favor, en el amor del Señor, ¿sí? Como decía el apóstol Pablo, les ruego, en el amor del Señor, que podamos leer esos textos con más tiempo, ¿sí? A solas, si ustedes puedan leer y mirar esas personas. Entre ellas encontramos la fe del centurión. ¿Sí? En Lucas, el capítulo 7, versículo 1 al 10. Voy a mencionar algunas características de este hombre, el centurión. Es un hombre que Jesús se sorprendió por su fe. Dijo, grande, el Señor Jesús dijo, yo no he encontrado esta fe tan grande en Israel. No he encontrado, ¿sí? No lo he encontrado. Y ahí habían rabinos, ahí habían judíos, ahí habían los apóstoles, ¿sí? Y Jesús dijo, no he encontrado. Y si alguien es detector de fe, es Cristo Jesús, ¿sí? Un fesímetro, Jesucristo tiene un fesímetro, ¿sí? El más perfecto que hay, ¿sí? Jesucristo. Jesús sabe
y conoce la fe. Es el autor y consumador de la fe, ¿sí? Él sabe lo que es fe. Y él vio fe en la vida del centurión. Ahora, ¿qué hizo el centurión? Primero, una persona que tiene fe, lo primero que va a hacer es buscar a Jesús, ¿sí? Eso fue lo que hizo el centurión. Lo mandó a llamar con unos amigos, lo mandó a buscar. Sí o sí esa persona va a buscar todo lo que tenga a su alcance para buscar a Jesús. Ese es uno de los principios que trae fe, buscar a Jesús. Buscar. El buscar trae fe. Dice, otro punto, fue una persona que reconocía que no merecía que Jesús entrara a su lecho. Él era consciente de su condición, ¿sí? Es también una característica de la fe. Recuerden que el justo vivirá por la fe y ya habíamos hablado de lo que es un justo. Entonces un justo sabe que Dios no le va a responder porque es muy recto. Dios no le va, ¿sí? Le va a exigir que haga algo. No, ¿sí? O sea, todo se ha perdido, que no hay nada por perder, entonces pues voy a hacerlo en el Señor, ¿sí? Es una persona que entiende que no lo merece, ¿sí? Pero que entiende algo importante. Entiende el poder que tiene Jesús. Él sabía el poder que tenía la palabra de Jesús. Esa también es una característica importante en la fe. Debemos de buscar al Señor y que nuestro corazón entienda que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. No solo tiene conocimiento, no solo tiene instrucción, no solo tiene direccionamiento, no solo tiene ciencia. La palabra de Dios tiene poder también, amados. La palabra de Dios tiene poder. Y Jesucristo una vez dijo a un grupo de personas que ellos cometían muchos errores porque ignoraban, o sea, desconocían las Escrituras, pero también desconocían el poder de Dios. Y cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, primero, tenemos que ser personas estudiosas en la palabra, pero tenemos que ser personas que no desconozcamos el poder del Dios de la palabra. Son dos cosas importantes. Otra cosa importante que tenía el centurión era un hombre que sabía obedecer órdenes. Era un hombre que entendía la autoridad. La fe las personas de fe necesitamos comprender lo que significa la autoridad. No solo la autoridad de Dios, sino también entender la autoridad que Dios nos ha entregado para creer en lo que Dios puede hacer. Y este hombre era alguien que sabía obedecer órdenes, era alguien que era humilde para obedecer órdenes, pero también era alguien que sabía dar órdenes. Era alguien que sabía cómo direccionar situaciones. Era un hombre que conocía la autoridad. La fe también es necesaria entender la autoridad, ¿sí? Es un principio importante. Son unos puntos que alcancé a observar. Yo sé que usted va a observar muchos más en ese tiempo de lectura que tenga y el Espíritu Santo de Dios le va a hablar mucho más, ¿sí? Y la invitación es para que usted, en medio de ese devocional o de ese estudio que tenga ese texto, usted puede decirle a Dios: Señor, yo quiero tener también esa fe que tuvo el centurión. Ayúdame a tener esas características, por favor, Señor. Otra persona es la mujer cananea. Otros textos la mencionan como la mujer sirofenicia. Eso está en Mateo, el capítulo 15, versículo 21 al 28. También una mujer necesitada. Esto también, tanto el centurión como la mujer cananea eran personas necesitadas. Ahora, hay una característica muy bonita, y era que ellos necesitaban que Dios hiciera algo por otros, ¿sí? El centurión amaba a su siervo. La mujer cananea amaba a su hija. Vemos que una de las cosas que activa la fe es la compasión, ¿sí? La compasión. Bueno,
Esta mujer tenía una hija enferma y hay unas características muy, muy bonitas en ella. Las que yo alcancé a observar fueron las siguientes. También buscó a Jesús, ¿sí? Buscó a Jesús, lo buscó. Otra fue que no retrocedió cuando no había respuesta, ¿sí? Ella gritó: Jesús, hijo de David, sana a mi hija, está gravemente atormentada. Y Jesús se quedó calladito. Y eso también es fe, que en medio de los momentos cuando no hay respuesta, cuando no hay silencio, sigas clamando, sigas buscando, sigas tocando, que eso no sea un obstáculo para no dejar de creer. Otro punto es, se postra para seguir insistiendo. Es una mujer que no solo se queda en el tiempo de pedir, ¿cierto? Estoy pidiendo, Señor, te pido, por favor. No, bueno, estoy pidiendo, voy a rogar, voy a postrarme, voy a adorar, voy a buscar más intensamente al Señor. Eso es lo que también produce fe, ¿sí? Esa intensidad con la cual busco más del Señor. Otro punto importante en la mujer cananea, no buscaba un lugar. Ella no buscaba un lugar. Para ella no era tan importante sentarse a la mesa del Señor como recoger una migaja. No buscaba un lugar. Amén, por estar sentado a la mesa y a las delicias del Señor. Pero es una persona libre de pretensiones, ¿sí? No, algunos discípulos le dijeron al Señor Jesús: Señor, cuando estés en tu gloria, la mamá de uno de dos discípulos, que uno esté a la derecha y la otra esté a la izquierda, ¿cierto? Una buena idea de la mamá. Y esta mujer no tenía ningún tipo de pretensión, ¿sí? Y eso también es fe, ¿sí? Que Dios traiga respuestas a tu vida simplemente porque tú necesitas libertad, no por otra cosa. Eso es importante. Nuevamente, la invitación es para que podamos seguir leyendo estos textos. Sé que Dios va a hablarles mucho más, ¿sí? De estos pocos puntos que yo les acabo de mencionar. Y bueno, ¿cómo ejercitamos la fe? Creo que muchos recordamos el texto de Mateo 17:21, que Jesús dice: con ayuno y oración, ¿sí? La fe, esa incredulidad es quitada, es trabajada. También siendo conscientes de nuestra necesidad, ¿sí? Ser conscientes de nuestra incredulidad, pero como lo hizo este hombre que clamaba por la sanidad de su hijo, en Mateo 17:21, decía: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es hermoso ese texto porque habla de la humanidad nuestra. A veces creemos en lo que Dios puede hacer, pero cuando vemos nuestro corazón decimos: pero ayúdame, Señor. Yo sé que tienes todo el poder para lograrlo, pero no alcanzo hay incredulidad en mi corazón. Ayuda a mi incredulidad. Y Jesús no va a decir: no, ¿cómo así? No, Jesús no es así. Jesús nos va a ayudar. Y por último, la palabra de Dios. Romanos 10, capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Recordemos, oír, estudiar, escudriñar, pero también reconocer el poder de Dios. No ignorar el poder de Dios, ¿sí? Escudriñar las Escrituras, no ignorar la palabra de Dios, pero también entender el poder que opera en esa palabra. Eso es lo que hace que la palabra cobre vida en nuestros corazones. Bueno, amados, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permitió compartir la palabra. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Dios les bendiga.
Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Hoy oramos, Dios, para que nuestra fe crezca, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios, por los reinos que se conquistan por la fe, por el fuego que se apaga, bendito Dios. Entendemos por tu palabra que la misma fe, Señor, que se requiere para cerrar bocas de leones, es la misma fe, Señor, que se necesita para vivir prisiones por ti, Señor. Para vivir, bendito Señor, dificultades, maltratos, situaciones por ti, bendito Dios. Y hoy te pedimos, queremos vivir esa fe, Señor. Padre Santo, esa fe que es genuina, esa fe que se mantiene firme a las circunstancias, esa fe que te busca, Señor, esa fe, bendito Dios, que en medio de las circunstancias donde no hay respuestas, permanece, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que en los últimos tiempos la gente no va a estar creyendo, Señor, y ese término de no va a estar creyendo, de que pocos van a estar creyendo, Señor, es que muchos no vamos a tomar la decisión de utilizar la fe, y declaramos que somos personas en estos últimos tiempos que utilizamos la fe, bendito Señor, utilizamos la fe para vivir nuestras vidas, Señor, en ti, Señor, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la congregación, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos para ser hombres y mujeres de fe, Señor, porque el justo vivirá por la fe, Señor. Es la esencia también del creyente. Por eso nos dicen creyentes, porque nos caracteriza la fe, bendito Señor. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús declaramos que somos hombres y mujeres de fe, en el nombre de Jesús. Que somos personas que tú identificas como hombres y mujeres de fe, en el nombre poderoso de Jesús. Te miramos a ti, te buscamos a ti, Señor. Somos personas, bendito Señor, que separados de ti nada podemos hacer, y aún en medio de nuestra incredulidad, ayúdanos, bendito Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias, amado Señor. Amén, Rey de Reyes, y amén. Dios les bendiga mucho, que tengan una excelente noche, ¿sí? Dios les guarde.